Regresamos a Noticias 24. Chile sobre Rieles es el nombre del programa que busca impulsar la red ferroviaria y también la conectividad de nuestro país. Nuevos tramos que van a beneficiar a miles de pasajeros y que fueron presentados esta mañana por el presidente Sebastián Piñera. Vamos a profundizar en este tema, en este plan. Para eso nos acompaña el presidente DF, Pedro Pablo Errázuriz. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué tanta importancia a la red ferroviaria, a los trenes? Yo creo que tiene que ver sobre todo con el proceso de transformación. En el año 2011, en el primer gobierno del presidente Piñera, tuvo una discusión bien profunda. En esa época yo era ministro, pero mirado desde DF sobre todo, de cómo seguían los trenes hacia adelante. Había venido una historia muy triste y un golpe muy duro que fue el tren a Puerto Montt. Sí. Y el ambiente era bien depresivo. Entonces se hizo un plan estratégico, se pensó y se propuso mirar con foco en los trenes suburbanos, los trenes de cercanía, en la carga y en la eficiencia operacional. Y partió con impulso con un tren que es bien famoso hoy día, que es el tren Santiago-Nos, el tren de Concepción a Coronel. Son trenes emblemáticos, pero eran un punto de partida. Y ahora cuando hemos discutido con el presidente Piñera, la conclusión más fuerte es que hay un eje muy potente donde F es realmente imbatible. Cuando uno piensa 13 minutos a San Bernardo, 52 minutos a Rancagua, 46 minutos a Melipilla, un tiempo muy corto entre el puerto y Limache, lo mismo entre Concepción y Coronel. Uno dice, aquí hay un eje estratégico fundamental. Las ciudades se han congestionado tanto en sus accesos, en sus cercanías, que F puede de nuevo ser lo que fue históricamente, líder en productos bien específicos de pasajeros y lo mismo en trenes de carga. Y lo interesante y muy valioso, a mi juicio, es que el proyecto, este plan, con miras al 2027, estamos hablando de 8 años, 5.000 millones de dólares, apunta en gran medida a regiones. De hecho, de los 25 proyectos que se anunciaron el día de hoy, o que de alguna manera se refuerzan también en algunos casos, un 56% va a regiones, o hay una conexión para regiones más que para la capital. Así es, y es un orgullo bien fuerte al interior de EFE, sentir de verdad nosotros tenemos un sentido regional. Estamos en 10 regiones, tenemos un tren de la Araucanía que hoy día tiene un cierto estándar, pero que está en este mismo plan pensado en un estándar muy superior. Lo mismo los trenes en la región del Biobío, que gracias al puente sobre el Biobío se convierten en multiplicar por 4 los pasajeros, en duplicar la carga. O sea, son cosas bien profundas que tienen un sentido y que además permiten que EFE deje de tener un margen operacional negativo y tenga margen operacional negativo, que lo hace estar en las ligas como de alguna manera se piensan los trenes en todo el mundo. Este plan, Pedro Pablo, busca aumentar y triplicar, de hecho, el número de usuarios de los trenes en Chile, llegar a 150 millones de usuarios. ¿Cómo está también la capacidad para poder absorber toda esa demanda que se va a ir aumentando? Uno entendería, claro, que va a ser de forma gradual de aquí a 8 años, pero evidentemente con los beneficios que tiene el uso del tren, muchos van a tornarse justamente a eso. Absolutamente, y una cosa que sorprende cada día. Nosotros, cuando pensamos en ese primer gobierno, se movían 20 millones de pasajeros en la red de EFE. Y partieron estos dos grandes proyectos, el de Concepción Coronel y el Santiago-Nos. También Santiago-Rancagua, pero sobre todo Santiago-Nos. Y eso hizo que saltáramos a los 50 millones de pasajeros que tenemos hoy día. Un gran proyecto que le llega al corazón de las personas en un servicio que es tan distintivo, que se usa muy fuerte. Y ahora mirando los proyectos que tenemos hacia adelante, el Santiago-Melipilla, 50 millones de pasajeros, la extensión de la calera, de Limache a La Calera, 12, 15 millones de pasajeros, lo mismo ampliar en la región en Biobío, que multiplica por 4. Entonces llegamos a 150 millones de pasajeros con trenes que son muy usados por la gente todos los días, en un uso que le transforma la calidad de vida, que le permite ahorrar más de 1 hora al día, perdón, en cada sentido, o sea, incluso 2 horas al día, que son entonces tan fuertes y tan buenos que se convierten en muy queridos. De hecho, Santiago-Nos, nosotros estimamos 50 millones de pasajeros, 50.000 pasajeros al día y están 85.000. Tenemos, de hecho, un problema. Estamos buscando comprar más trenes y eso es parte de este plan, incorporar más trenes a ese servicio para poder recuperar la calidad que se pensó tenía que tener. En los distintos recorridos que se van a sumar el día de hoy, a muchos le faltó un poco el apuntar a Santiago Valparaíso. Sí. Ha sido anunciado, pero bastante moderado, con bastante cautela. Lo que pasa es que, en primer lugar, estábamos pensando sobre todo en los proyectos que construye el Estado. Son los proyectos de EFE, los proyectos que son impulsados. Hay un montón de proyectos concesionados que están en cartera, que también los mencionó tangencialmente el presidente, pero el más emblemático es este, pero depende mucho
de lo que hagan los privados. Entonces, el nivel de compromiso, el MOP está haciendo todo lo posible para impulsarlo, para tener una claridad respecto de qué tan bueno es el proyecto, pero al final la decisión, dado que es un proyecto de iniciativa privada, es de los privados. Entonces, para entenderlo, no es menester en ese sentido de DF. Claro, y no es DF y no es el mismo nivel de compromiso. Aquí el presidente está detrás de los proyectos de DF porque nos da una instrucción y lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que finalmente, si se concretara Santiago-Valparaíso, se estaría conectando a la red que también tiene DF. Absolutamente, y para nosotros sería una muy buena noticia, porque son más trenes para Chile y eso sería una muy buena noticia. Pero el presidente, el nivel de compromiso que puede tomar con ese proyecto es distinto del nivel de compromiso que puede tomar con los proyectos de DF, porque da instrucciones y las cosas se tienen que hacer, y estamos muy contentos de que así sea. Se aumenta lo que son los rieles, pero también hay un desafío con respecto a los trenes mismos. Se habla de trenes con una tecnología más avanzada, también con tiempos que evidentemente estamos muy lejos de poder llegar a lo que sucede, por ejemplo, en Japón, con estos trenes bala, pero se ha pensado también en la disminución de los tiempos para poder generar también una oferta que logre aplicar toda esta demanda de 150 millones de usuarios. Obviamente la itinerancia de cada tren va a tener que ser menor. Absolutamente, y una de las cosas más atractivas es que este proyecto incluye la modernización de todos los trenes. De hecho, el proyecto incluye la compra de 103 trenes nuevos que se suman a los 50 que tenemos actualmente y por lo tanto una renovación total de la flota, y eso incluye tiempos de viaje menores. Por ejemplo, en Santiago-Chillán se está pensando en 3 horas 40 en el tren expreso, que son velocidades importantes, no son los 300 kilómetros por hora, pero son 180 kilómetros por hora en los tramos de más alta velocidad, y por lo tanto es un primer paso muy profundo que hace que ese tren sea mejor que irse en avión, que es una cosa bien distintiva. Claro. Y por supuesto mejor que los buses, incluso mejor que el auto privado. Entonces hace que de verdad te conviertes en un actor que lidera la industria del transporte y el transporte público, y además que permite ir pensando en la extensión a Temuco. Nosotros queremos dejar operando y operando bien el Santiago-Chillán, de modo que con la ingeniería que ya estamos haciendo para Temuco pueda el próximo gobierno pensar en un salto más grande. Con toda esta inversión de 5.000 millones de dólares, 25 proyectos, muchos también se hacen la pregunta y directa al bolsillo. ¿Los pasajes van a costar lo mismo? ¿Van a aumentar en su valor? No, en general lo que hemos hablado con el presidente es que el costo sea equivalente al costo actual. No hay un aumento de costo, hay una gran mejora de servicio, o sea que ahí hay una oportunidad, pero la verdad es que hemos visto el número en detalle y vemos, por ejemplo, el tren que es más fuerte, que hemos estudiado más a fondo, porque es el que primero parte, que es a Melipilla, que tiene una factibilidad técnica y una factibilidad financiera muy buena, y por lo tanto ese nivel de tarifa es un nivel aceptable. Pero también tenemos, en el pensamiento más integral, también hay proyectos de carga muy importantes, porque una cosa que es tan atractivo el mundo de los pasajeros que uno parece que olvidara el mundo de la carga, y la verdad que tenemos del total de la inversión, prácticamente un 20% tiene que ver con trenes con áreas exclusivamente de carga. Muchos de los proyectos son combinados. De hecho, muy necesaria para cuando siempre hablamos sobre los temas de los tacos, a la salida, al ingreso de Santiago. Muchos dicen, bueno, pero... Saque los camiones. Saque los camiones y llévelos al tren. Y es justamente lo que muchas veces se entrampa y dice, bueno, pero es que eso son palabras mayores. Busca de alguna manera eso, y no me refiero solamente a los tacos, sino más bien al el fluir más expedito de los vehículos alrededor de Chile. De nuevo, ahí en esta discusión que hicimos del plan estratégico, vimos que hay sectores en donde en la carga el tren es imbatible, y ahí tiene que estar el tren. Por ejemplo, una cosa en donde estamos trabajando es cuando llega un barco al puerto, llegan muchos contenedores, y eso hay que sacarlo rápido del puerto. Es mucho mejor que lo saque el tren y lo deje en una zona de distribución. En eso estamos trabajando. Hay cargas que son grandes, voluminosas, que van desde un punto de producción hasta el puerto. Ahí estamos. Entonces, en la zona del Biobío, el 30% de la carga se mueve en trenes, y eso es en donde realmente somos imbatibles. Cuando uno piensa en una persona que tiene un contenedor que quiere llevar al puerto y el puerto queda a 100 kilómetros, bueno, no sé si el tren es la forma más fácil, claro, pero los grandes volúmenes deben ser ferroviarios y estamos trabajando en eso. ¿Y se va a destinar espacio en los trenes que también van a llevar pasajeros o específicamente, exclusivamente para carga? En general son trenes diferenciados. Hay un poquito de espacio en los trenes de pasajeros, pero son más bien cargas menores. Las cargas grandes, los volúmenes en los cuales el tren es el actor clave, son trenes específicos de 1 kilómetro de largo, o sea, y de otras velocidades. Por lo tanto, más bien se piensa en trenes distintos. Por último, la mirada hacia 8 años. ¿Cómo esto se
finalmente se configura como una política pública, que va más allá de un gobierno que cambie de color o no, o que también la situación económica. Estamos en una coyuntura que uno dice, bueno, ¿será posible mantener esta inversión de 5.000 millones de dólares en los próximos años? Bueno, yo diría dos o tres cosas. En primer lugar, si EFE es una empresa que deja de tener déficit operacional, es mucho más atractiva para el Ministerio de Hacienda, para el gobierno, pero también para los propios directores. Y por tanto se va transformando en una empresa que va teniendo cada vez más directores profesionales y equipos más profesionales, tal cual como es hoy día. Ese es un frente de impulso, un gobierno corporativo que estamos trabajando con el CEP para que se tenga. Pero además, muchos de estos proyectos no se financian totalmente con el propio flujo, pero están muy cerca y por lo tanto resultan tan atractivos socialmente y tienen un financiamiento tan razonable, diría yo, con tan poco necesidad de recursos adicionales del Estado que se puede hacer. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que dejar varios de los proyectos bien avanzados de modo que sean inevitable terminarlo y con eso asegurar un buen financiamiento para EFE. Bien, Pedro Pablo Errázuriz, presidente de EFE, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un día en realidad que estamos muy contentos, un gran paso. Yo creo que al presidente lo va a dejar como el presidente de los trenes, así como fue la locomotora Piñera al comienzo. Yo creo que este va a ser un proceso de transformación profunda que va a destacar en el gobierno del presidente Piñera. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Luego.